Segunda de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, allí en el versículo 5. Aleluya, dice la palabra del Señor: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, aleluya. Hermanos, oremos al Señor, aleluya, y pidámosle al Señor que nos dé esa palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias, invocamos tu nombre, Jesucristo, Señor. Aleluya, que tu palabra, Señor, corra en este lugar, Señor, aleluya, como río, Señor, que tu Espíritu Santo inunde, Señor, nuestros corazones, Señor, aleluya, y que podamos, Señor, aleluya, predicar con libertad, Señor, esta palabra que tú me has dado, Señor, para tu iglesia en esta tarde, Señor. Bendice mis hermanos, Señor, de donde quiera que vengan, Señor, aleluya, y llénanos de tu glorioso Espíritu Santo. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, pueden tomar sus lugares, aleluya, dándole la gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, por estos momentos yo quisiera, aleluya, poner como introducción, hermanos, lo que la Biblia, aleluya, enseña. En esta palabra, hermanos, que nosotros le llamamos Biblia, aleluya, aquí, hermanos, se hablan cosas que ángeles dijeron y se quedaron registradas. Aquí, hermanos, están cosas que, aleluya, que Dios dijo que quedó registrado. Aquí también hay palabras que Satanás dijo que también el Señor permitió que quedaran registradas. Aleluya, hermanos, y aquí están palabras de algunos reyes. Amén. En esta tarde, hermanos, yo quisiera, aleluya, tomar desde el principio para aplicar, hermanos, de lo que quisiera hablar en esta tarde. Fíjense que la palabra del Señor, hermanos, dice que en el principio el hombre, aleluya, se desligó de la presencia del Señor, y el Señor le dio, aleluya, al hombre un castigo. Cayó de la gracia, cayó de la presencia del Señor. Y hermanos, el Señor ya tenía un plan trazado desde un principio. Ese plan, ese propósito, hermanos, es el nuevo pacto. Aleluya. Pero para que se llevara a cabo, hermanos, ese nuevo pacto, el Señor tuvo que, aleluya, dejar que años y algunos miles de años pasaran.
Aleluya, dice la Escritura en Romanos que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, todos, aleluya, los que estuvieron desde antes de la ley murieron, porque la paga del pecado es muerte. Aunque no pecaron a la manera de Adán, aleluya, la muerte se enseñoreó de ellos. Pero en algún momento, hermanos, de la historia, el Señor pone, aleluya, la ley a un pueblo, aleluya, que escogió para su nombre y para su gloria. Y estando ellos, hermanos, en el desierto, usted ya conoce toda esa historia. El Señor le da a ese pueblo una ley santa, aleluya, y perfecta. Pero, hermanos, cuando ellos estaban ahí reunidos, dice que Moisés subió al monte. Y cuando estaba Moisés en el monte, aleluya, aquello era tan tremendo, hermano. Dice que el libro de Hebreos dice que era tan espantoso, aleluya, aquello que los relámpagos, los estruendos, ese monte, hermanos, temblaba, humeaba, aleluya, y que si alguna bestia atravesaba, hermanos, el lugar, iba a ser aguijoneada. Hermanos, ese evento, hermanos, fue algo espeluznante para el pueblo de Israel. Dice que se llenaron de espanto y todos corrieron y le dijeron a Moisés: que Dios hable por medio de ti, pero que Dios no nos hable a nosotros. Aleluya. Y hermanos, esa palabra que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, ese antiguo pacto, fue muy glorioso, fue muy bueno para su tiempo, para su época. Y hermanos, Moisés estando con el Señor, aleluya, a esos 40 días, dice que el rostro de Moisés, aleluya, se puso muy de mucha gloria, amén, que los hijos de Israel no podían mirarlo porque era como un sol, aleluya, que reflejaba, hermanos, una luz muy grande. Pero, hermanos, al pueblo de Israel le pareció bien, aleluya, lo que en esa ley se había escrito. Y dice, hermanos, que de esto hablé ayer en la presa algunas partes. Y dice, hermanos, que cuando el pueblo de Israel miraron y compararon esa ley, hermanos, dijeron: esto es muy bueno para nosotros. Entonces dice que se reunió el pueblo, aleluya, y lo aprobaron, la ley de Dios. Pero resulta, hermanos, que a la semana siguiente, andando en el monte, aleluya, a un amigo de Moisés, él tenía su casa y necesitaba, aleluya, leña para alumbrarse, aleluya, para hacer de comer, tenía su familia, y él empezó a levantar, aleluya, leña para echarle ahí a su chimenea, si es que tenía, y prender fuego. El problema fue que alguien lo miró y se arrima entonces con Moisés esta persona y le dice: mira, miré a tu amigo levantando leña, y yo me recuerdo que algo había en la ley que no se podía hacer ningún tipo de trabajo el día sábado. Aleluya. Entonces Moisés se quedó pensando y dijo: no, creo que sí. Y empezó a mirar los libros. Y, hermanos, encontró que sí, había algo, una pena por ahí. Entonces Moisés va, aleluya, al tabernáculo y habla con el Señor y le dice: Señor, mira, mi amigo anduvo levantando por ahí leña y pues lo hizo en día sábado, Señor, y pues en tu palabra dice que no se tiene que hacer ningún trabajo. ¿Qué podemos hacer ahí con él? Y el Señor le dijo: lo que es escrito, escrito. ¿Qué dice que tienes que hacer, Señor? Es que dice que lo tenemos que matar a piedra. Y entonces el Señor le dijo: no hay vuelta de hoja, lo que dije ya lo dije. Y Moisés sale triste, sale cabizbajo, aleluya, para con sus compañeros y los que estaban allá afuera esperándolo. Dijo: ¿qué te dijo el Señor? Y Moisés dijo: pues el Señor dijo que tiene que morir. Aleluya. Y, hermanos, entre los que estaban ahí habían familiares, habían parientes muy cercanos de esta persona. Y ¿sabe lo que pasó con ellos, hermanos? Fue que corrieron a agarrarlo, aleluya, y agarraron piedras, y una tras otra, hermanos, siendo arrojada, aleluya, sobre la vida de este hombre, que el único pecado que cometió fue llevarle leña, aleluya, para suplir la necesidad que tenía en su hogar. Y, hermanos, la gente entonces, ya cuando lo lapidaron, ya cuando él murió,
se fueron agachados para su casa caminando, y cuando llegaron ahí a su lugar, aleluya, a su casa, se quedaron pensando, aleluya, Señor, esto no es cosa fácil, aleluya, esta ley, aleluya, es muy rigurosa, aleluya, y se dieron cuenta, hermanos, en ese día que la ley tan santa y tan buena que habían aprobado ellos, hermano, aleluya, no era tan fácil para poder llevar. Y nosotros conocemos, hermanos, mucha historia del antiguo pacto, yo lo sé. Hermanos, ahí dice la escritura que en el tabernáculo, en el lugar, hermanos, de reunión, ellos estaban, los israelitas, llevando sacrificios día, tarde y noche. Aleluya. Y un profeta dice: aullad, ministros del altar, por las miserias que os vendrán. Pero hermanos, el Señor, el apóstol Pablo, ahora empieza con una doctrina totalmente distinta y diferente. Aleluya, en este tiempo la iglesia ya no está, aleluya, haciendo sacrificios de animales en ningún altar. Aleluya, hermanos, la gloria del Señor es la que se mueve muy libremente en este lugar, y nosotros la podemos sentir y nos podemos llenar y nos podemos regocijar. Aleluya, porque es un nuevo pacto, hermanos, es el del Espíritu. Aleluya. Aquel pacto, hermanos, era muy bonito, pero tenía una debilidad. Aunque la ley era muy buena, pero tenía una debilidad. Aleluya, el capítulo 8 de Romanos dice: porque la debilidad de la ley es la carne. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando vino a introducir este nuevo pacto, para Él no fue cosa fácil. Y todos aquellos que se unieron a Él, hermanos, usted lo puede mirar a través, aleluya, de las cartas del apóstol Pablo, aleluya, o a través de la carta de los Hechos, cómo sufrieron. Pero ¿sabe por qué sufrieron, hermanos? Aleluya, fue por causa de aquellos que hacían sacrificios, aleluya, de animales, y que estaban apegados al antiguo pacto. Ellos eran, hermanos, aleluya, los que los afligían. Y hermanos, de repente en la historia se aparece, aleluya, el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Y él, hermanos, viene dando una introducción a aquel que es el más grande del nuevo pacto. Esto es el Señor Jesús. Y cuando Él lo introduce, hermanos, entonces el Señor Jesucristo, aleluya, empieza con una predicación totalmente distinta, aleluya, y Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Aleluya. Y hermanos, el antiguo pacto tenía sus normas, tenía sus leyes, tenía sus ordenanzas, tenía sus estatutos. 613. Y ellos, hermanos, tenían que, aleluya, estar, como ya lo dije, llevando a sacrificio todos esos animales, y la gente pecaba y venía y le ponía, aleluya, la mano sobre aquel cordero que iba a ser inmolado, aleluya, y la culpa pasaba para con el animal, y la inocencia del animal entonces se le pasaba al transgresor, y la ira del Señor descendía sobre aquel cordero. Pero, hermanos, de repente viene un predicador llamado Juan, y dice: cuando vea al Señor Jesucristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. En el antiguo pacto los pecados no eran perdonados. En el antiguo pacto, hermano, los pecados eran cubiertos por la sangre de los machos cabríos. Pero ahora, hermanos, en el nuevo pacto, aleluya, Juan está dando testimonio de que en Jesucristo, hermanos, hay perdón. Y no solamente, hermanos, los pecados son cubiertos, sino que son quitados totalmente de la vida de la persona. Aleluya. Y, hermanos, eso era una blasfemia para con los judíos. Decir que en Jesús, aleluya, era el Cordero de Dios, y que los sacrificios que ellos estuvieron haciendo por 1500 años ya no eran válidos, hermanos, era una blasfemia. Paz de Cristo. Y fíjense, hermanos, que entonces, aleluya, el Señor empieza a predicar algo muy distinto, y para los judíos lo tacharon como un hereje.
Porque Él empezó, hermanos, a marcar algo muy distinto de lo que ellos conocían como, aleluya, como el acercarse al Señor. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Entonces el Señor, en una de esas reuniones que tenía, Él dijo: de este templo, aleluya, yo lo destruyo y a los 3 días yo lo restauro. Y los judíos, hermanos, solamente le quiero enfocar ahí, hermanos. Imagínense, los judíos, hermanos, el templo de Jerusalén para ellos era una gloria. Como una persona que de repente sale del anonimato y dice: ese templo yo lo derribo, aleluya, y en 3 días lo edifico. Pues, hermanos, estaba blasfemando a su creencia. Y ellos se enojaron. Si nosotros nos tardamos 48 años para hacerlo, ¿cómo tú en 3 días lo vas a edificar? Pero Él estaba hablando, hermanos, era de su templo. Aleluya. Entonces, hermanos, cada declaración, aleluya, en una ocasión le llevaron a un cojo y aleluya, lo bajaron del techo, y cuando él se arrima con él, le dice, antes de sanarlo, le dice: tus pecados te son perdonados. Y los judíos se rascaron la cabeza y dijeron: ¿cómo tú, siendo hombre, te vas a atrever a hacerte Dios? Porque el único que perdona pecados es el Señor. Aleluya. Y entonces el Señor Jesús le dijo: ¿no crees que yo tengo la autoridad de perdonar pecados? Entonces le dijo al paralítico: aleluya, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La limpieza de sus pecados ellos no la pudieron ver. Pero, hermanos, cuando él le dio esa sanidad, eso sí lo miraron. Hermanos, lo otro les pareció blasfemo. Lo otro, hermanos, aleluya, para esa declaración que el Señor hizo, para ellos era una herejía total. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo, hermanos? En este camino que algunos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Aleluya. Creyendo todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Aleluya. Hermanos, entonces el Señor Jesús, aleluya, ya conocemos también lo que Él tuvo que pasar, y que muchos, aleluya, no se atrevieron a creer en Él porque algunos lo conocían. Pero Él vino, hermanos, a lo que Él venía. Aunque los suyos no lo recibieron, Él vino a lo suyo. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Su sangre fue derramada, aleluya, en la cruz del Calvario. Y, hermanos, el Señor no se quedó en la tumba. Él resucitó, y dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, aleluya, en la resurrección, aleluya, del Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, Él demostró que Él era quien Él dijo ser. Y si usted analiza, hermanos, ahí en lo que fue María, aleluya, ¿quién le iba a creer a María que ella iba a concebir del Espíritu Santo? ¿Quién le iba a creer, hermanos? Una jovencita de alrededor de 16 a 18 años, salida embarazada, y que sale diciendo que salió embarazada del Espíritu Santo, hermanos, eso nadie se lo creyó. Por eso es que usted, hermano, a través de que lee los evangelios, muy pocas palabras, aleluya, encuentra de María, porque, hermanos, ella vivía en el anonimato, porque todo el pueblo la miraba como una mujer mala. Aleluya. Y en una discusión que el Señor tuvo con los fariseos, Él les dijo: nosotros somos hijos de Abraham, pero tú, refiriendo al Señor Jesucristo, no sabemos quién fue tu padre. Le decían bastardo, aleluya, porque ellos tenían eso de que María, aleluya, no le creían que había concebido del Espíritu Santo. Pero, hermanos, cuando el Señor se levantó en la resurrección, entonces María le dijo al pueblo: no, que mi hijo, aleluya, no era del Espíritu Santo, aleluya, porque, hermanos, si hubiera sido de hombres, Él nunca se hubiera levantado de la tumba. Él no tuviera, aleluya, la autoridad de perdonar pecados. Él no tuviera la autoridad, aleluya, de derramar sobre su Espíritu Santo, hermanos. Pero Él es el Señor Jesucristo. Él es el Dios, aleluya, del antiguo pacto, y es el Dios del nuevo pacto, aleluya. Gloria a Dios. Y, hermanos, ahora viene algo tremendo, porque el Señor es ascendido al cielo y sus discípulos empiezan a predicar en el pueblo de Israel esta herejía. Para muchos, hermanos, el nuevo pacto es una herejía.
En este tiempo, yo no sé aquí, hermanos, pero allá en Estados Unidos, mucha gente cristiana se está convirtiendo al judaísmo. Algunos se ponen a investigar, aleluya, de dónde vienen y se ponen a mirar que sus apellidos, a ver si no son de la genealogía, aleluya, de los israelitas. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos creen que solamente el pueblo de Israel tiene las bendiciones. Y hermanos, aleluya, la iglesia hermanos, la iglesia es la gloria de Dios. Aleluya. Algo así le pasó a los Gálatas. Aleluya. Entonces los discípulos tienen, hermanos, un compromiso muy grande. Y es de decirle a los del antiguo pacto que ese pacto antiguo ya no tenía, aleluya, validez, porque ahora se había introducido un nuevo pacto, el pacto del Espíritu. Aleluya. Ese es el pacto. Aleluya. Esa es, hermanos, el mensaje. Aleluya. La letra, hermanos, vino y a los hijos de Israel les pareció bueno porque la palabra de Dios la ley era santa y era muy buena. Aleluya, hermanos, pero se le fue inyectada esa medicina, aleluya, a alguien, hermanos, que no lo era. Es como que usted tiene la penicilina y esa es muy buena, pero aplíquensela a alguien, hermanos, que es alérgico, hermanos, eso lo mata. Amén. Así que la ley es buena, pero se le aplicó a alguien que no lo era. Aleluya. Pero hermanos, entonces el Señor le da a la iglesia algo muy glorioso. El día del Pentecostés, hermanos, cuando estaban todos reunidos, fíjense, en el antiguo pacto, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, él se ponía, aleluya, unas campanitas, y cuando andaba, hermanos, él ministrando a Dios ahí en el lugar santísimo, aleluya, los que estaban afuera estaban, aleluya, escuchando, aleluya, que las campanitas se movieran, y si ya no se oían, hermanos, entonces los sacaban arrastrando porque el Señor no había aceptado el sacrificio. Pero hermanos, cuando el Señor Jesucristo, aleluya, dio el sacrificio, Él, hermanos, dice la Escritura que entró hasta el mismo cielo, al verdadero tabernáculo, al verdadero lugar santísimo. ¿Y cómo podemos nosotros saber, hermanos, que el sacrificio fue aceptado? Hermanos, el día del Pentecostés, aleluya, así como el sumo sacerdote salía del lugar de, aleluya, de santísimo y daba la bendición al pueblo, hermanos, cuando estaban en el aposento alto, 120 hombres, hermanos, del cielo descendió la bendición, porque el sacrificio del Señor fue aceptado, aleluya, en los cielos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ser abolida, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hermanos, ellos cuando ministraban al Señor, ellos no sentían lo que usted siente. Ellos no hablaban en lenguas. Ellos, hermanos, no sentían ese fuego dentro de ellos. Era un trabajo, aleluya, lo que ellos hacían: prender las velas, hacer los panes, hacer los sacrificios. Pero, hermanos, nosotros venimos aquí en el templo y en nuestras casas y en las escuelas y donde quiera que andamos, hermanos, y tenemos esa gloria, ese Espíritu Santo, aleluya, que se mueve dentro de nuestras vidas. Hermanos, somos ministros de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Ellos, dice la palabra del Señor, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo puesto, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aleluya. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará.
Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Aunque ese texto nosotros lo usamos, hermanos, para alabar al Señor, hermano, alábele donde esté el Espíritu, hermano, es libertad del antiguo pacto. Es libertad, hermanos, aleluya, de aquel régimen del pasado, de aquel régimen de la letra, de aquel régimen, aleluya, de muerte y condenación. Pero ahora, hermanos, donde está el Espíritu del Señor, aleluya, ahí hay libertad. Aleluya, les decía a algunos hermanos que cuando Israel oraba, hermanos, dice 3 veces al día, él abría, hermanos, aleluya, las cortinas y más o menos identificaba para dónde estaba el pueblo, más bien el lugar santo o el templo, más bien. Y como ellos estaban esparcidos, entonces él miraba ahí y ahí se inclinaba y empezaba a orar, porque él tenía una religión que no era cristiana. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese templo, cuando se inauguró, aleluya, el que lo inauguró en la oración dijo: y será que cuando tu pueblo sea esparcido y llevado cautivo, y cualquiera que por allá esté invoca tu nombre, aleluya, haciendo su oración hacia este santo lugar, tú lo escucharás desde los cielos. Y hermano, ellos así lo hacían. Así que, aleluya, aquella religión, hermanos, cada tres veces al día tenían que orar en aquella dirección si querían, aleluya, que el Señor los escuchara. En ese pacto, hermanos, Dios tenía una casa, Dios tenía una ciudad, Jerusalén. Él vivía, hermanos, allí en la calle Primera con esquina con Tercera, ciudad de Jerusalén. Pero, hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y entregó el Espíritu, hermanos, ese velo se rasgó de arriba abajo, para mostrarle entonces a Israel, que ellos se asomaran a ver qué estaba ahí, porque, hermanos, ellos decían: es que en el lugar santísimo es donde está la gloria. Y, hermanos, en efecto sí estaba, pero aleluya, uno de los profetas, Ezequiel, dice: y yo miré la gloria del Señor, aleluya, que era llevada a los cielos. Y, hermanos, ese lugar se quedó vacío desde entonces, y cuando el Señor les abrió, les rompió ese velo, aleluya, intermedio, ellos se dieron cuenta que su religión, hermanos, ya no tenía ningún sentido, aleluya, porque ahí ya no estaba la gloria de Dios. Y, hermanos, ¿ahora en dónde está? Hermano, yo cuando venía de mi casa, yo venía adorando al Señor y yo sentía su presencia. Usted, hermano, puede adorarlo y yendo a su trabajo. Aleluya. Hermanos, en este lugar se mueve la gloria de Dios, somos testigos de eso. Pero también, hermanos, se mueve en nuestros hogares cuando nosotros aleluya, oramos al Señor. ¿Cuándo debe un cristiano orar, hermano? Todo el tiempo, porque esta es una relación de amor con el Señor. Ya no es, aleluya, algo establecido como se le estableció al pueblo de Israel. Ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto, el pacto, hermanos, del Espíritu. Gloria a Dios. Y ese pacto, hermanos, ya para ir terminando, en este nuevo pacto, hermanos, suceden cosas muy gloriosas. Suceden cosas muy gloriosas. Les comentaba a los hermanos, el hombre tenía un problema muy serio, muy serio. El Señor dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el primero, porque el primero lo invalidaron, no Dios, sino los hombres. Y como los hombres invalidaron ese pacto, entonces el Señor dijo: voy a hacer uno nuevo. Y en aquel tiempo, aleluya, le voy a quitar al hombre ese corazón de piedra y le voy a dar uno nuevo, uno de carne, uno que sienta, uno que pueda sentir mi presencia. Y ayer, hermanos, predicábamos acerca de la operación, aleluya, que Dios le hace al hombre, para que nosotros podamos sentir la presencia del Señor y que nosotros podamos permanecer, ser fieles a Dios hasta que Cristo venga. Hermanos, nos tienen que cambiar el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, un corazón nuevo, aleluya. Y, hermanos, eso es parte del nuevo pacto.
Le quita ese corazón empedernido, ese corazón duro, ese corazón que no siente la presencia del Señor, porque la Escritura dice que para el hombre natural, aleluya, las cosas del Espíritu, aleluya, le son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces, hermanos, el Señor prometió que le iba a hacer esa operación al hombre. Y bien, hermanos, el Espíritu Santo, después del Pentecostés, hermanos, al predicarse este mensaje, hubieron personas que sí lo creyeron. Y a esas personas, hermanos, que creyeron ese glorioso mensaje, el Señor empezó, aleluya, a hacer operaciones y a quitarle ese corazón y a quitarle el otro, aleluya, y el otro a la otra persona, y a ponerle un corazón nuevo, un corazón sensible a su presencia, un corazón que tiemble en su presencia, un corazón que cuando se alaba, que cuando se glorifica el nombre del Señor, hermano, siente corrientazos dentro de la vida, de su alma. Aleluya, porque hermano está sensible a la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero luego también el Señor dijo: le voy a quitar ese corazón de piedra y le voy a poner uno de carne. Y luego dice: y le voy a quitar ese espíritu abatido y le voy a dar un espíritu nuevo. Aleluya. Hermanos, yo no sé si usted ha conocido personas que caminan por la vida así agachados, que le tiran patadas a las piedras y que andan buscando monedas en el piso, que se sienten angustiados, que se sienten afligidos, que se sienten, hermanos, aleluya, que tienen en su corazón y que tienen en ese espíritu, hermanos, ira, que tienen amargura, que tienen, hermanos, celo, que tienen contienda, que tienen todas esas cosas, hermanos, aleluya. Y el Señor dijo: le voy a quitar ese espíritu abatido y le voy a dar un espíritu nuevo. Aleluya. Y hermanos, entonces el ser humano empieza a ser transformado. Se le quita el corazón que no siente a Dios y le ponen uno nuevo. Le quitan ese espíritu angustiado y le ponen un espíritu de paz, un espíritu nuevo, hermano, un espíritu, aleluya, de gozo, un espíritu que cuando usted está pasando momentos difíciles, usted puede decir con toda seguridad: hermano, el Señor es mi ayudador, aleluya, yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Y cuando está pasando tentaciones, hermano, ese espíritu nuevo, hermano, aleluya, hermano, usted está de pie y usted está lleno de gozo porque lo han transformado desde dentro. Gloria a Dios. Y hermanos, el Señor dijo: y pondré mi espíritu sobre ellos. Y ese espíritu, esa palabra no está con E chica, sino con E grande. Voy a poner de mi espíritu sobre ellos. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que a nosotros nos da la capacidad de poder ser fieles a Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que a nosotros nos da esa fuerza, aleluya, desde dentro, hermanos, cuando viene, aleluya, la dificultad o la prueba, la angustia, la tristeza o la preocupación, hermanos, el Espíritu Santo está ahí repeliendo todas esas cosas. Y cuando aleluya, en la carne, hermanos, sentimos nosotros, aleluya, tentaciones, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos da esa fuerza dentro de nosotros para poder repeler, aleluya, todas esas cosas que sentimos en la carne. Y sabe que, hermanos, el Señor, este plan de salvación, hermanos, no lo inventó el hombre. Este plan de salvación es el Señor Jesús para toda la humanidad. Por eso es que tiene eficacia. Aleluya. Si lo hubieran hecho los hombres, hermanos, no pudiéramos nosotros estar de pie, sería imposible. Pero, hermanos, este plan de salvación es del mismo Dios hacerlo. Les comentaba a algunos en alguna reunión en la que estuvimos. El Señor dijo, hermanos, el Señor dijo: mi yugo, porque mi carga es liviana, mi yugo es fácil. El problema que tiene el hombre, hermanos, ¿sabe cuál es? Aleluya. Que no le ha entregado, aleluya, al Señor, no le entrega, hermanos, su voluntad.
Pero el día que se atreva el hombre a entregarle su voluntad a Dios, ese día se murió para el mundo. Mientras el hombre no se atreva a entregarle su voluntad a Dios, es por eso que a muchos el cristianismo se les hace difícil. Porque está luchando y está luchando. La palabra dice una cosa, aleluya, pero su voluntad dice otra. Y el Señor dice, este camino es fácil, esta carga es muy ligera. Pero es que, Señor, mi voluntad, aleluya, hermano, se me hace muy difícil servir a Dios. Hermano, cédele tu voluntad al Señor. Y este camino, hermano, es muy glorioso. Aleluya. Porque, hermanos, no es del Señor, perdón, no es del hombre, es del Señor. Y Él dijo, de esta manera el hombre puede ser salvo. Aleluya. Y dice el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y yo estaré en medio de ellos. Dios, hermanos, es omnipresente. Él donde quiera estar. Entonces, al igual, hermanos, Él va a estar ahí siempre. Pero esa promesa a nosotros nos deja saber que Él va a estar de otra manera con nosotros. En una ocasión, hermanos, un jovencito llegó a su casa y entró a su cuarto y tenía la foto de su novia al lado de la cama. Y cuando él ya se iba a acostar de una forma como riéndose, ya se iba a quitar la camisa, pero agarró la foto y la volteó para atrás. Tú no le puedes voltear la cara a Dios. Dios está con nosotros, hermanos, todo el tiempo, día, tarde y noche. Y algunos, hermanos, creen que se pueden esconder del Señor. Y hermanos, es que nosotros debemos entender, Dios no está con nosotros para estarnos mirando qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal. Él está ahí para guardarnos, Él está ahí para sustentarnos, Él está ahí para guiarnos, Él está ahí para darnos victoria, Él está ahí, hermanos, para sustentarnos desde dentro. Aleluya. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. Así que, hermanos, lo que Dios quiere en este plan, hermanos, es que tengamos conciencia de Dios. Que donde quiera que nosotros estamos, hermanos, Dios está ahí. Y si nosotros miramos, hermanos, que, miren, Él sabía lo que nosotros éramos. Por las justicias, hermanos, de mías o de usted o de quien sea, hermanos, nunca pudiéramos ministrar a Dios. Pero es su justicia la que nos ha sido imputada a nosotros. Es su justicia, hermanos, aleluya. Nosotros no producimos santidad de nosotros mismos. Es la santidad de Dios la que nos inunda, la que nos invade, la que nos ayuda, hermanos, a poder nosotros estar de pie delante del Señor. Y dice la Escritura que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Aleluya. Ya voy a terminar con esto, hermanos. Dios quiere que tengamos conciencia de Dios. Dios quiere que estemos conscientes que Dios siempre está ahí. Y hermanos, cuando nosotros somos conscientes de eso, la vida nos cambia. Porque a veces, hermanos, nosotros somos, aleluya, no aquí, hermanos, allá donde yo pastoreo. Allá, hermanos, los hermanos solamente se preparan para el día domingo para ir al culto. Y cuando llegan al culto, hermanos, todos son consagrados. Todos cantan bonito, todos alaban bien, todos lloran, todos hablan en lengua, todos viven, hermanos, santa y puramente. Pero, hermanos, la vida es más que 40 minutos. La vida es más, hermanos, que 2 horas de culto. La vida, hermanos, son 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nosotros lo que necesitamos, hermanos, lo que Dios quiere es que tengamos conciencia de Dios. Fuimos llamados a tener un culto permanente delante de la presencia de Dios.
Y hermano, estoy en la escuela, hermanos, yo estoy meditando en el Señor, estoy, aleluya, como ya lo dijimos, aleluya, en este nuevo pacto yo puedo estar hasta hablando en lenguas si yo quiero estar así ahí. Si yo estoy en mi trabajo, si yo estoy en algún lugar, hermanos, aleluya, y esto me lleva, hermanos, a yo saber que siempre donde yo entro, que siempre donde yo estoy, la gloria, hermanos, del Señor, aleluya, va conmigo en todo lugar al que yo voy. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre debe de hacerse consciente, aleluya, que Dios está siempre delante de él, que Dios, hermanos, le dio su poder, su mano derecha, aleluya, dentro de su vida, para poder, hermanos, ser vencedor a toda tentación y a todo pecado, aleluya, que lo acecha. Así que le decía a los hermanos, hermano, el que se pierde en este plan es porque quiere, porque lo tenemos hecho. Dios proveyó todo para que el hombre sea salvo. El que se pierde es porque quiere, es porque no se atreve a creerle a Dios. Así que le decía a los hermanos, y hermanos, si esta declaración que voy a hacer le parece herejía, hermano, perdóneme, pero es más fácil salvarse que perderse, porque en este plan de salvación yo no lo establecí, lo estableció el Señor. Y Él no está haciendo, hermanos, aleluya, Él no está haciendo ningún experimento. Él dijo, así funciona, hermanos, y así funciona, como dice el Señor. Así que si yo dejo que el Señor me abrace, aleluya, y me lleve, hermanos, es muy fácil para mí entonces, hermano, llegar a su misma presencia. Y el día, hermanos, que el Señor venga, aleluya, irme con el Señor verdaderamente. ¿Sabe por qué? Porque este es el nuevo pacto. Aleluya. En esta tarde, hermanos, yo quisiera decirle en el nombre del Señor, si usted se le está haciendo complicado vivir esta relación con el Señor, si usted, hermano, se le hace difícil, aleluya, el cristianismo, hermano, cédale su voluntad a Dios. Y se termina el problema. Atrévase a cederle su voluntad a Dios. La carga, hermanos, del Señor es muy ligera. Él lo dijo. Su yugo, hermanos, aleluya, es ligero y es muy fácil. Pero usted necesita cederle su voluntad a Dios y se le va a hacer liviano. Aleluya. Si nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos, este plan de salvación, hermanos, es efectivo y es eficaz. Aleluya. Yo le voy a dejar, aleluya, este lugar a nuestro pastor Eleazar. Aleluya. Y hermanos, reciban saludos de la iglesia primera de Mesquite. Aleluya, hermanos, estamos siempre orando por ustedes y yo sé que ustedes también oran por nosotros. Fue un gusto, hermanos, poderles acompañar y poderles conocer a algunos. El Señor les bendiga, hermanos. Nuestro pastor con nosotros.